Buenos días a todos, en especial a mi familia, a, a mi ex esposa Vera, fue una pionera, la madre de mis hijos, a mi novia Dan, a todos mis alumnos, sin importar dónde se encuentren. A todos quiero darle una cordial bienvenida y por supuesto que me acompañen en esta nueva misión, en esta nueva misión que tengo en mi vida, que es llevar un mensaje de salud mental y física a todas las personas en este mundo. Hoy comenzaremos una actividad de un curso de 3 meses, completamente gratis para ustedes, el cual los llevará a ustedes a que en un futuro próximo se vinculen a nuestra escuela en la página web y ustedes puedan hacer parte de esto y tener un progreso mental y físico con relación al sentimiento y las emociones que ustedes deben tener en cada uno de los momentos que viven. Mi propósito es llevar paz y tranquilidad y bienestar, que ustedes puedan disfrutar el momento en que viven, cada uno de los momentos. Pero básicamente es un bienestar emocional. Vivir el momento, vivir con la familia, vivir en su entorno, disfrutar su entorno, disfrutar cada momento que usted hace. Hoy vamos a dividir la clase en tres segmentos. El primero es Aiki. Aiki es la unión del Ki, la unión de la energía. ¿Qué es la energía? La energía es lo que produce que nosotros podamos pensar, sentir las emociones y mover nuestro cuerpo. Y le vamos a enseñar a nuestro cuerpo cómo moverlo, para cuando demos la orden mental, nosotros podamos tener la destreza y el control del movimiento que vamos a realizar. El segundo punto es una meditación en Zazen. Y el tema precisamente de la meditación en Zazen es ¿qué es el Zazen? Vamos a ponernos en esta posición que yo estoy y van a escuchar la meditación y van a sentir cómo el cuerpo se acomoda a la posición. Pero el mensaje básico de toda meditación en Zen en movimiento es focalizar, poner toda la atención, centrar toda la atención en el mensaje de la clase. Eso les va a permitir a ustedes evacuar cualquier pensamiento, hacer un círculo donde todo choca y sale. Su foco está solamente en el objetivo de la clase. Lograr eso es un avance grandísimo. Pero también quiero hablarles sobre lo que es un hábito para ustedes poder llegar a dominar, a hacer, a practicar, a meditar. Todos los días necesitan crear un hábito, hacer un cambio, tomar una decisión. Y una decisión comienza con hacerlo, con comenzar. Tomar la decisión de hacerla. Tener la firmeza de querer hacer un cambio para algo sano, algo que lo va a llenar espiritualmente. ¿Por qué? Porque mire, el Aiki va a fortalecer su energía interior, va a incrementar su energía interior. ¿Qué somos nosotros de energía? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué sentimos? ¿Por qué nos movemos? Por la energía. Entonces, con la respiración, con el Aiki, la respiración Ki, la meditación Zen, nosotros vamos a incrementar esa energía. Cuando llegue el momento que nos vamos a estar en un nivel energético más alto y vamos a evolucionar en nuestra energía. Uno de los propósitos fundamentales de la meditación y
de Zen en movimiento. Es de crear un hábito. De yo levantarme después de 21 entrenamientos, 21 sesiones, después de este curso. Ustedes van a sentir la necesidad de hacer una meditación por la mañana conmigo en nuestra escuela. Su cuerpo se los va a pedir. ¿Por qué? Porque han creado un hábito. Y cuando llegue ese momento, después de los 21 entrenamientos, ustedes van a comenzar a hacer Zen en meditación. Es el comienzo de hacerlo. ¿Por qué? Porque su cuerpo se ha adaptado, sus músculos se han adaptado a la posición, su mente ha adquirido el control de manejar el tiempo para dedicarle exclusivamente a la meditación. Porque normalmente no tenemos ese tiempo para hacerlo. Entonces, ese es el principal mensaje de lo que la escuela Zen Online le transmite a ustedes. Ustedes tienen que atreverse a comenzar, a hacer 21 días, a hacer este curso de 3 meses. Y en ese instante ustedes van a decir, voy a dar el siguiente paso. ¿Cuál es? Tener una calidad de vida, un balance, un equilibrio mental y físico en este sentido. Donde aquí está el norte y aquí está el sur. ¿Dónde está usted? En el centro. Entonces nuestro centro, nuestra comprensión, nuestro manejo de cada momento va a ser supremamente alto. Vamos a el siguiente ejercicio de la práctica, después de todo este mensaje, es, vamos a hacer un poquito de respiración. Uno de los objetivos de la respiración es fortalecer internamente. Todos respiramos, por supuesto, y por eso subsistimos. Pero ¿cómo vamos a respirar? Vamos a combinarlo con el movimiento de los brazos para inhalar y exhalar. Pero siempre vamos a hacer un pequeño tope. Cuando concluimos la inhalación, paramos unos instantes, sostenemos el estómago firme, no los pulmones, sino el estómago firme, y luego descendemos exhalando y abajo, cuando hacemos la presión máxima abajo, nos quedamos otro instante. Pero todo manejado mentalmente, todo ese ritmo manejado mentalmente. ¿Ya? Inhalamos y exhalamos. Vamos a poner la mano derecha aquí y vamos a levantarla y vamos a inhalar muy suave. 1. Inhalamos. Volteamos la mano y hacemos presión estomacal. Y luego lo bajamos, muy suave, exhalando. Siempre el diafragma va a estar cerrado. Inhalamos, el estómago va a estar firme. Giramos la mano y bajamos exhalando y hacemos presión ventral. Nos quedamos ahí y arriba. Vamos a ir coordinando la mente, la respiración y el movimiento. En este momento el músculo sube el brazo, pero va a llegar el momento que el brazo va a subir solo, porque su mente, a través del ki, de la energía interior, va a transmitir ese poder al brazo y él va a subir y va a bajar y hacer la presión abajo. Es muy importante ahora en un comienzo exagerar un poco, sentir que usted está respirando. ¿Ya? Inhalamos y exhalamos. Todo es conciencia, es concentración, es focus de lo que usted está haciendo. Cada vez el brazo es como una pluma en el vacío. Todo lo controla en su ki, en su ara, en su centro. Arriba, down, up, down, up, down. Muy suave, muy suave, muy suave, muy suave. Arriba, abajo,
arriba, abajo, up, down, up, down, arriba, inhalamos, abajo, exhalamos. Presión ventral. Arriba, abajo. Vamos a cambiar el ritmo ahora, lo vamos a hacer un poco más rápido. Arriba, exageramos un poco la inhalación. Y más presión en el estómago. Y abajo, haciendo presión. Arriba, abajo, haciendo presión. El diafragma está cerrado. Está cerrado el diafragma. Abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Tiene que estar concentrado. Su focus está... Esto es una meditación en movimiento. Simplemente usted está haciendo la respiración de la meditación. Tiene que hacerlo. En sus ojos tiene que haber poder. Tiene que haber actividad. Eso es. Exhalamos. Siempre el diafragma cerrado y usted va a manejar toda la presión hacia abajo. Ahora otra vez suave, como una pluma. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Más suave aún. Focus. Focus mental. Su brazo se mueve porque usted lo ordena. Muy suave. Muy suave. Vamos a ventilar todos los órganos internos porque estamos en una posición completamente recta, donde ellos están completamente en su posición y van a ser oxigenados 100%. Ahí comienza la salud. Ahí comienza el poder rechazar cualquier enfermedad interna de su estómago, de sus órganos internos, porque usted le está dando una absoluta ventilación a través de este tipo de respiraciones. En Japón, las personas tienen el récord de que las personas viven más larga vida, con absoluta lucidez mental. Y eso se debe a que ellos oxigenan cada una de las células de su cuerpo, de su mente, de su cerebro, de todo. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Simplemente dedíquese un tiempo. Un tiempo para usted. Suave, suave, pero foco mental. Aquí tiene que trabajar su mente. Es completamente mental. Puro estómago. Una serie más. Vamos a hacer de 10 más. Así nos preparamos para la meditación que sigue. La respiración es como un stretching muscular. Por supuesto, es un stretching del sistema respiratorio para que podamos hacer una buena respiración. Ahora, los movimientos de los brazos, el movimiento tiene una cantidad de formas, de técnicas diferentes para hacer la respiración. En movimiento, tanto en Zazen, como esta posición que estamos ahora, como en Shin Sentai, que es de pie, moviéndonos. Pero todo nuestro focus mental está precisamente en la concentración.
para poder nosotros determinar qué pensamos, con qué vamos a reaccionar de acuerdo a los estímulos de nuestro entorno. Vamos a hacer un ejercicio más ahora. Con la mano izquierda nos tapamos la nariz y inhalamos por la otra ventana. Ahora botamos por la boca. Pero el estómago firme. Profundo, profundo. Exhalamos. Focus. Exhala por la boca. Su diafragma está cerrado. Tres más. Siempre el estómago conectado. Aquí es la energía. Es cómo unimos todo a nuestra mente, nuestro movimiento, la respiración, la posición, el objetivo en un momento determinado. Para que esa unión nos dé poder en lo que queremos hacer inmediatamente. Puede ser una reacción técnica. Puede ser simplemente un reflejo cuando está manejando su carro. Eso es Aiki. Es la unión de toda la energía. Es buscar toda esa energía en un momento, canalizarla, focalizarla, centralizarla y explote a través de una reacción, de un estímulo externo. Entonces, mentalmente vamos a estar preparados siempre, 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 en todo momento, a cualquier reacción. En cualquier cosa cotidiana que usted haga. Cuando cocina, cuando maneja su carro, cuando está en su oficina sentado en su escritorio, cuando está haciendo su deporte, cuando está caminando. Cuando usted está caminando, usted puede hacer este ejercicio. Inhala, exhala y conecta el estómago. Inhala, exhala. ¿Qué está trabajando? Su estómago. ¿Cómo usted va a caminar correctamente y bien con su estómago? Con la energía de su estómago. Usted conecta y coordina cada uno de los pasos o del trote y usted tiene el control de lo que está haciendo. Tiene el control del entorno, donde usted pone el pie y dónde pone el siguiente pie en cada uno de los movimientos del trayecto que usted está haciendo. El ki es todo, mis amigos. Conmigo van a aprender a fortalecer toda esa energía aquí para que ustedes puedan utilizarlo. Vamos a pasar ahora a hacer la meditación. La meditación va a ser en esta posición Zazen. Cojan un cojín, una silla y se van a parar bien rectos acá. Que todos los músculos estén no estirados, relajados, pero en esta posición. Hombros atrás. Todos los órganos van a estar en una buena posición. Y la meditación dura 20 minutos. 13 minutos. En 13 minutos, o los primeros 13 minutos, yo les voy a hablar de lo que es Zazen. Después de los 13 minutos voy a entrar y les voy a terminar la meditación hablándole más al respecto de lo que es Zazen y de lo que es la meditación. Les deseo buena suerte y no olviden un cojín, la silla, el sofá, pero lo importante es la posición, erguido, natural. Focalizar toda la atención inicialmente en la respiración. Pueden contar su respiración. Eso les va a permitir focalizar lo que están
haciendo meditación, por supuesto, y en el tema de la tarde. Bueno, vamos a disfrutarlo pues. Buena suerte. La meditación de hoy, siguiendo con el ki, será sobre la posición Zazen. ¿Por qué la posición Zazen? Zazen es posición de meditación. Como nosotros sentados sobre el zafú, ponemos nuestro cuerpo en una posición cómoda, en una posición donde el cuerpo esté completamente relajado, sentado, dispuesto, con todos los músculos en su posición, el pecho al frente, nuestra espalda recta, y todos los órganos internos estarán en una buena posición. Cruzamos nuestras piernas, las ponemos en la posición adecuada, nos sentamos hacia adelante del cojín para que las rodillas se apoyen completamente al piso y así generar un triángulo de soporte que es nuestros glúteos y las dos rodillas, generando un triángulo de soporte al piso, al zafú. De esta manera, nuestro cuerpo está en posición. Ahora, ¿cómo nosotros conectamos la energía universal, el ki, a nuestro cuerpo, a nuestro ara, a nuestro centro? Debajo del ombligo, cruzamos nuestras manos, izquierda, luego la derecha encima, y juntamos los dos dedos grandes. Al juntarlos, hacemos un círculo ovalado que representa la primera estación, el almacenamiento, la puerta, la introducción, el enlace entre nuestra energía y la energía universal. Es como el enchufle que conectamos nuestro cuerpo, nuestra energía a la energía universal. En ese momento empezamos a unir y a perfeccionar y a sentir esa unión. Es como decir el norte, el sur, ¿cuál es nuestro centro? ¿Cuál es nuestro balance? ¿Dónde está nuestro balance? ¿En el medio? ¿Dónde lo tenemos nosotros? ¿En qué punto lo tenemos nosotros? Lo tenemos en nuestro centro, en el ara. Y el ara lo conectamos a través del círculo de nuestras manos al universo. Ahora, ¿cómo nosotros internamente vamos a incrementar el poder de esa energía? ¿Cómo vamos a controlar esa energía interior que tenemos? ¿Por qué hacemos estas respiraciones en Zazen? Porque Zazen nos permite unirnos al universo a través de la energía de nuestro ki. Ki es energía. El trabajo en Zazen es respirar correctamente. Es unir nuestro cuerpo a través de la respiración, ki. En cada inhalación, en cada exhalación, debemos generar una presión ventral en el ara, en el centro. Al generar esa explosión interior, generamos una onda expansiva
Y esa onda expansiva va a todo nuestras células, cuerpo, emociones y sentimientos que podamos tener en ese instante. Cuando nosotros entramos dentro de ese centro, dentro de ese ara, tenemos que desconectarnos completamente de lo externo. Tenemos que dejar el jitsu afuera. Todo el entorno, dejarlo afuera. Estamos dentro de nosotros. Estamos dentro de nuestro shin, de nuestra mente, de nuestra capacidad de poder no pensar, sino que sentir las emociones de ese momento. Las emociones que nos proporciona Zazen. Al coordinar cada inhalación y cada exhalación y cada presión ventral, cada acción, cada tiempo de cada una de las respiraciones es un paso más hacia una absoluta concentración. Estamos centrando toda la atención, toda nuestra atención y un manejo interior de nuestro ego. Tenemos que ser conscientes para llegar a entender a nuestro amigo, el otro yo. Vamos a unirnos en la meditación. Y para eso, respiramos Ki, meditamos Zen y concentramos nuestra atención en la inhalación, en la respiración y en ese estado mental que hemos asumido, en ese control del Shin, de la mente que hemos asumido. Los unimos, centramos esa atención y podemos sentir las emociones de ese instante, de este momento. Las emociones de este momento las estamos construyendo con la respiración Ki, la meditación Zen y toda la concepción de hacer un círculo mental para solamente dirigirnos hacia nuestro interior. Abandonar todo el jitsu y solamente vamos a estar en nuestro interior. Eso es una buena posición Zazen, cuando logramos unir la mente y el cuerpo a través del Ki, de la energía interior. Cuando logramos centrar todo nuestro Ki en nuestro Ara y distribuirlo a través de todo nuestro cuerpo con una actitud Zen, con una actitud Zen. Es una actitud activa, positiva, de control, donde nosotros podamos realmente sentir y vibrar las emociones. No es solamente paz, tranquilidad, sino que es una acción de control sobre nosotros mismos, sobre nuestro amigo, nuestro ego. Tenemos una combinación de ambos. Si logramos ese vacío mental, esa vacuidad mental, estamos trabajando con nuestro ego, nuestra otra personalidad, con nuestra introversión. Ese ego es el que actúa, el que reacciona en los momentos difíciles, cuando conscientemente no somos capaces de controlar un momento o una situación. Y ahí recurre como una reacción espontánea, recurre a nuestra ayuda, a actuar. Ese es el inconsciente, ese es el otro yo. Y es a ese donde nos dirigimos, a que sea nuestro amigo, que podamos hacer, activarnos, reaccionar a través de esas emociones mentales. Para hacer un buen Zazen, una buena meditación Zazen, es la respiración Ki, es la meditación Zen,
y es la concentración. Centrar toda nuestra atención en nuestro interior, en las emociones que estamos percibiendo. Con Zazen unimos nuestro centro, nuestro ara. Es como poner lo negativo y lo positivo, la electricidad negativa y positiva. Al conectarlas, al unirlo, ¿qué pasa en ese momento? ¿Cuál es el control en ese momento? ¿Dónde está la estabilización en ese momento? Ese es el centro de nuestra energía, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, donde nosotros podemos, a través de los movimientos, obtener un absoluto control de nuestro balance y de nuestro equilibrio, tanto mental como físico. Es ahí donde nosotros tenemos que unir ese negativo y ese positivo y crear nuestro centro, nuestro balance mental, nuestro equilibrio mental para nuestro diario vivir. Y es ahí, en ese centro, en esa unión, en ese núcleo, donde nosotros vamos a ser amigos de nosotros mismos, de nuestro propio ego. Vamos a enseñarle a que actúe, a que siempre esté presente con nosotros. No que sea un crítico, no, que sea nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro compañero, el que actúa, el que tiene la personalidad fuerte, sólida, para cualquier situación de nuestro diario vivir. Ese es el control de su centro a través de la posición Zazen. Zazen es el camino para encontrar todos esos sentimientos internos, todas esas emociones internas que podemos nosotros lograr y obtener a través simplemente de tomarnos y darnos el tiempo a través de la meditación Zen en la posición Zazen, de tener como objetivo eso, encontrar una paz mental, una paz espiritual, una vacuidad mental a través de la meditación Zen en la posición Zazen. Los dejo con la meditación del día de hoy. Que la disfruten. Os. Ni. Sun. She. Go. Rock. Sitch. Hutch.
Q, U, H, Ni, Sun, She, Go, Rock, Sich, Hutch, Q, U, H, Ni, Sun, She, Go, Rock, Sich, Hutch,
Q. U. La meditación del día de hoy va a llegar a su fin. Aquí nuevamente con ustedes. Les agradezco el tiempo que estuvieron conmigo de esta meditación. Espero que les haya gustado. Esta las pondré también en YouTube, en mi canal Zen en Movimiento. Y ahí ustedes podrán verla y hacerla. No solamente es hoy la han hecho, sino que mañana la repiten, hacen la meditación. Y pasado, el jueves, estaremos nuevamente con otra meditación. Pero todos los días ustedes deben hacer una meditación. Este es el primer paso de 21, que van a ser 24. Pero está en usted. Espero le haya gustado y por favor, como dicen todos, compártalo con sus amigos, con su familia, en el entorno familiar ahora que estamos con este aislamiento que nos ha sometido a este virus. Pero es el momento de crecer. Después de las grandes tempestades viene la calma. Después que pase toda esta epidemia y de todas las reflexiones que hemos tenido sobre nuestra vida, de pronto vamos a caminar un poco más suave, con más calma. La calma es precisamente lo que hace que nuestras emociones y nuestro cuerpo actúen. Si comunicamos a nuestra mente calma, nuestra mente, por supuesto, reflejará a través de nuestro cuerpo una calma emocional, un control de lo que estamos haciendo. Deben cuidarse en sus casas y, por favor, envíenlo a sus amigos. Y los espero el jueves a las 9 de la mañana y espero enseñarle otro momento de Aiki, respiración, Ki, y otra meditación. Las primeras 4 meditaciones van a ser en Zazen y después vamos a hacer una meditación de pie para que cuando ustedes se muevan sepan que hay una absoluta concentración y focus de cada uno de los movimientos que ustedes realizan, cotidianos o en algo específico. En este caso utilizaremos toda esa concentración en nuestra meditación de pie y haciendo movimientos. Muchas gracias y los espero el jueves a las 9 de la mañana. Feliz día. Os